Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, sí se escucha, Bueno, correcto. van a disculpar, mil disculpas por el retraso. Estaba fuera de la ciudad y hasta volver, el tránsito se puso pesado y retorné mucho más lento de lo que esperaba, ¿no? Mil disculpas por el retraso. Bien, en esta tercera sesión de nuestro curso de riego tecnificado por goteo y aspersión vamos a hablar sobre la instalación y el mantenimiento de los sistemas de riego tecnificado, sean estos por aspersión, microaspersión o por goteo. Eh, lo primero entonces que tenemos que tener en cuenta para poder ver al respecto de la instalación y la operación es cómo está constituido o cómo se va a constituir esta infraestructura. Por lo general, la infraestructura de riego tecnificado va a estar dividida en dos componentes principales. Uno que se denomina cabezal y que tiene básicamente el conjunto de elementos de captación, impulsión y filtrado de todo el volumen de agua que se ha identificado en el diseño agronómico y el diseño hidráulico. Y el otro componente que viene a ser la red de distribución, donde ya encontramos ahí, ¿no? Todo lo que son las tuberías, que pueden ser las tuberías primarias, las tuberías secundarias, las tuberías terciarias, los portaemisores y los mismos emisores. De estos dos componentes, como estábamos comentando las sesiones anteriores, ¿no? El que va a demandar mayor inversión siempre va a ser todo el componente denominado como cabezal, porque ahí vamos a tener el equipo de impulsión, los filtros y demás. El otro componente, que es el de la red de distribución, va a ser importante en el sentido de la categoría de las tuberías, ¿no? Si estamos hablando de la red primaria, la red secundaria, pues van a ser de especial atención. La red terciaria, los portaemisores y los emisores son elementos que se pueden mantener y se pueden cambiar, etcétera, de forma mucho más rápida, más directa y en muchas situaciones sin generar sobrecostos, ¿no? En cambio, la red de conducción, la red primaria, esta sí es de especial atención porque el cambio, la reparación de la misma, por una mala gestión, por una mala operación o deficiencias en el material del mismo, etcétera, va a ser mucho más complejo. Cada uno de estos componentes del sistema tiene ciertas características que vamos a considerar en esta oportunidad. Aparte de esto, ¿no? Si en las sesiones anteriores comentábamos que en algunas oportunidades, cuando se implementa un sistema de riego tecnificado, ¿no? Y este abarca una inversión privada, se pueden considerar pertinente o apropiado también la implementación de un sistema de fertirrigación que va a ser implementado en esta parte del cabezal, ¿no? Acá nada más. Si se considera la fertirrigación, este conjunto de elementos que se denominan los tanques de fertilizantes va a ser como un bypass dentro del componente denominado cabezal. Vamos a comentar también algo de ello en esta oportunidad. Entonces, el primer componente, cabezal de riego, dependiendo si se va a considerar un sistema o un reservorio o no, que en muchos casos es recomendable, va a considerar un sistema de tratamiento de agua. Básicamente, este sistema de tratamiento de agua dentro de este primer componente va a tener funciones para detener o retener
un conjunto de sólidos de tamaños importantes, ramas, plásticos, etcétera, que puedan haber sido arrastrados por la infraestructura de conducción de agua, es decir, en los canales, o que puedan haber caído en los reservorios, ¿no? Lo que se busca es que estos compuestos grandes o estos elementos grandes no pasen al sistema o no lleguen al sistema de filtrado, sobre todo en sistemas de riego por goteo o por microaspersión. En sistemas de riego por aspersión, ¿no? Básicamente lo que se va a generar es ahí una especie de malla o de tamiz que también va a tener la misma orientación, pero no va a llegar ya a un sistema de filtrado. En los sistemas de goteo, microaspersión, ahí sí va a haber un sistema de filtrado. En algunos casos, ya vinculado a estos reservorios, va a estar un sistema de impulsión, porque sabemos que el agua, una vez que se ha depositado en los reservorios, ¿no? Va a tener un comportamiento estático, ¿no? Va a estar contenida ahí nada más, ya va a perder su fuerza, su caudal, etcétera, porque no va a estar vinculada al sistema de conducción. Entonces, cuando se necesite este sistema de impulsión, ¿no? Este tiene que estar ubicado apropiadamente en la cabecera del sistema de conducción, en la salida del reservorio prácticamente, en otras palabras, tiene que tener la potencia apropiada para extraer un volumen determinado de agua del reservorio y poderla impulsar a lo largo de los diferentes elementos del cabezal y de la red de distribución, o al menos del cabezal hasta los filtros, porque de ahí se puede poner otro equipo de impulsión que genere la distribución del caudal. Otro elemento del cabezal de riego va a ser el sistema de prefiltrado, el cual es optativo. Por lo general, este sistema de prefiltrado va a estar presente o cuando se ha verificado que la calidad de agua no es muy buena, es decir, tiene una alta carga de contenido de arena, de limo, de arcilla, y requiere ser retenido antes de ingresar al sistema de filtros. O también, ¿no? Este sistema de prefiltrado va a ser requerido cuando se implementen sistemas de fertirrigación, porque ahí lo que se va a buscar acá es tratar de retener la mayor cantidad de moléculas de limo y de arcilla que puedan reaccionar más adelante con algunos de los elementos de los fertilizantes, ¿no? Y se generen precipitados, etc. Si se considera necesario este sistema de prefiltrado, ¿no? Se tiene que implementar el mismo y el equipo comúnmente empleado van a ser los hidrociclones o también los decantadores, que son los que ven en pantalla y que tienen una función bastante o tienen una operación relativamente simple, ¿no? Tienen un punto de ingreso que es el punto alto, es este de acá. Este es el punto de ingreso, ¿no? Y de ahí, por precipitación o lo que se busca es que por diferencial de peso nada más, los elementos contenidos, arena, limo, arcilla, etcétera, ¿no? Por gravedad bajen hasta la parte de donde están estos de acá y ahí sean retenidos, ¿no? Y luego ya el volumen de agua limpio de estas impurezas, ¿no? Vuelva a salir por esta parte superior
y vaya distribuido hacia el sistema ya de filtrado, ¿no? Obviamente conteniendo menos impurezas. En esta parte únicamente se van a retener estos elementos inertes, ¿no? Arena, limo, arcilla, básicamente. No se van a retener elementos biológicos, algas u otros microorganismos. Estos se van a retener en el sistema de filtrado. Este sistema de filtrado sí es necesario en los sistemas de microaspersión y de goteo, ¿no? Porque en estos equipos se van a retener las impurezas de origen químico y origen biológico. Esto con la finalidad de que estas impurezas no afecten los emisores, ¿no? Estamos hablando ya acá netamente de equipos orientados solo para los procesos de riego tecnificado por goteo o por aspersión, también por exudación y obviamente sí se ha considerado sistemas de fertirrigación. Si es por aspersión, no es muy necesario, ¿no? En todo caso, esto se va a reemplazar con algún otro tipo de elemento que retenga algunos sólidos grandes, porque el sistema de aspersión lo que va a emitir a través de los aspersores son gotas algo más gruesas. Estos sistemas de filtrado, ¿no? Pueden estar conformados por diferentes tipos de filtros, ¿no? Que pueden ser desde los filtros de grava tipo tambor, que son los más comúnmente utilizados, ¿no? Que se caracterizan por utilizar especies de gravas o de piedras con determinadas rugosidades, ¿no? Para retener estas partículas orgánicas. Y también, dicho sea de paso, son de fácil mantenimiento, ¿no? Porque lo único que se hace es extraer estas gravas que funcionan como filtros y proceder a hacer el lavado, nada más. Y de ahí se vuelven a incorporar, se cierra, etc. Luego están los filtros tipo Maya, que se caracterizan porque el bastidor es uno de tipo cilíndrico, ¿no? Que como su mismo nombre lo dice, tiene una malla con una serie de orificios de diámetros definidos, orientados a retener partículas de dimensiones o de diámetros ya predefinidos. Básicamente se utilizan para sistemas de fertirrigación, ¿no? Estos filtros tipo Maya, lo vamos a ver en algunas imágenes más adelante, son característicos de estos sistemas de fertirrigación, sobre todo de los tanques o a la salida de los tanques de soluciones, solución A, solución A, solución B. Son recomendables básicamente para retener elementos químicos disueltos en el agua, ¿no? No son recomendables para emplear orientados a la retención de partículas o de elementos biológicos, algas u otros similares, ¿ya? Estos no van a trabajar bien ahí, porque los orificios van a permitir el ingreso de todas formas, ¿no? Y finalmente tenemos los filtros tipo anillo, que son filtros más modernos, son también más eficientes, eh, son algo parecidos a los tipos Maya, es decir, tienen un bastidor también cilíndrico, pero tipo anillo nada más. Entonces el filtro básicamente funciona por la apilación de estos anillos, de estos filtros tipo anillo, nada más unos sobre otros se van apilando y en la práctica van a formar algo similar a los filtros tipo Maya, pero a partir de la apilación de estos anillos. Eh, Se usan básicamente como complemento a los sistemas de filtración de tipo grava y en algunos casos también del tipo anillo, o perdón, del tipo Maya, ¿no? Son mucho más costosos y también son algo más
delicados en cuanto a su operación y mantenimiento. Si se ha considerado que el sistema de goteo o de microaspersión va a ir acompañado de un sistema de fertirrigación, ¿no? En el cabezal de riego nada más se hace el bypass respectivo para incorporar este sistema de fertilización o de fertirriego, que básicamente consta de los tanques de almacenamiento de las soluciones, ¿no? Y que a través de estos filtros tipo malla que ven acá están, ¿no? Se bombean y se incorporan en el sistema de riego de goteo microaspersión. Si se considera, ¿no? Obviamente estos tienen su propia implementación, su propio diseño, las dimensiones de los tanques también va a depender de las áreas que se pretende atender con esta fertirrigación. La cantidad de los mismos también va a depender de los tipos de fertilizantes que se pretende atender, porque lo que se va a buscar acá, ¿no? Como información nada más, es generar soluciones diferenciadas que no vayan a reaccionar entre ellas y no vayan a generar precipitados o algún otro tipo de reacción química, ¿no? Ya esto ya mencionamos. De ahí, dependiendo del nivel de tecnificación del sistema propuesto, en algunos casos se va a considerar algunos equipos de control de agua o de programación de los sistemas de riego, ¿no? Esto sobre todo en sistemas bastante tecnificados y automatizados. Básicamente acá estamos hablando también ya algo de lo que vendría a ser la agricultura de precisión, ¿no? Donde hay un conjunto de elementos, ¿no? De carácter tecnológico que toman datos de temperatura, de humedad en el medio ambiente, en el suelo, etcétera, en el sustrato, y a partir de eso determinan la necesidad de mayor o menor aporte hídrico, en este caso, para atender las demandas del cultivo. De ser necesario, o mejor dicho, de haber considerado estos componentes dentro del sistema, lo que hay que recordar es que son bastante sensibles. Estos son equipos y son elementos muy, muy sensibles, ¿no? Que se tienen que manejar con bastante cuidado. Generalmente están acompañados de una serie de elementos de protección, ¿no? Que van desde paneles, en el caso de algunos sensores, de algunos otros filtros especiales, ¿no? Algunos elementos de protección para controlar bajas de tensión o intermitencia en la tensión eléctrica, etc. En el cuidado también hay que tener, o en el mantenimiento del mismo, también hay que tener bastante atención. Hay que evitar tocarlos directamente o manipularlos con cierta brusquedad porque son muy sensibles y cualquier manejo inadecuado los va a alterar, ¿no? Y muchas veces estos pues tienen un costo relativamente alto, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos todo el equipo de control de agua que trabaja en función a una serie de sensores. Entonces, recibe información de estos sensores y va determinando de forma automática la cantidad de agua que se tiene que distribuir a determinadas parcelas. Estos son en sistemas ya muy, muy tecnificados. Lo otro que hay que considerar son estos elementos de protección de ciertos equipos, ¿no? Sobre todo de las bombas, etcétera. Se tiene que considerar siempre los paneles respectivos para controlar las bajas de tensión y demás. De ahí ya tenemos todo lo que concierne al sistema de distribución, es decir, toda la red de tuberías, ¿no? Donde vamos a encontrar desde las tuberías principales, secundarias, hasta los laterales, incluido ya los emisores. Tenemos en primera instancia la tubería matriz o la tubería principal, que viene a ser el conducto que va a trasladar el agua desde el cabezal de riego o desde el punto de entrega de agua de la infraestructura, es decir, donde el canal nos entrega el agua
hasta, ¿no?, los puntos de deriva hacia cada sector. Por lo general es una estructura o una tubería que va enterrada, ¿no? Ya las profundidades de enterramiento los vamos a ver cuando hablemos de la instalación, pero generalmente va enterrada. Luego tenemos las tuberías secundarias que vienen a ser los sistemas de conducción que van a distribuir el agua desde la tubería matriz hasta las tuberías terciarias o las tuberías sectoriales, ¿no? Estas también generalmente van enterradas. Y ahí tenemos las tuberías terciarias, que son aquellas ya que van a ir vinculadas a las tuberías laterales, es decir, a estas de acá, ¿no? La tubería terciaria. Entonces, esta de acá es la tubería terciaria y estos de acá, pues, como entendemos, son los laterales. La tubería secundaria vendría a ser, en este caso, esta. Las tuberías terciarias, a diferencia de las primarias y secundarias, pueden ir enterradas o semi-enterradas, hay veces van parcialmente enterradas, ¿ya? La característica de Hola, ellas es ¿cómo que estás? van a instalar de forma telescópica en cada sector. ¿Qué quiere decir en forma telescópica? ¿No? Transversal a la dirección, a la orientación de los surcos o de las camas. Por ejemplo, acá en esta imagen, la dirección de los surcos es en este sentido, ¿no? Y la orientación telescópica de la tubería terciaria es transversal, para que se garantice a través de esto la entrega de un caudal apropiado y homogéneo a los diferentes laterales. Los laterales vienen a ser los conductos ya finales de las redes de distribución, ¿no? Generalmente tienen diámetros que varían de 1 hasta de 1.2 o de 1 hasta 2 centímetros. Van distribuidas en la misma orientación de las hileras del cultivo, del surco, de la cama, y se caracterizan porque son las que alojan a los emisores. Ándate. Además, la casa era de allá, de donde compramos a 5 soles, está cerrada. Y otros cobran más, 6 soles ya, 5.50. A ver, Dionisio, todos estamos escuchando acá las compras que están haciendo. A ver, un favor, su audio. Ya. Entonces les decía, finalmente el último conducto de la red de distribución van a ser los laterales, que se caracterizan, uno, porque son los que van a alojar a los emisores, y dos, porque son de material bastante flexible, ¿ya? Pero ojo, no hay que confundir esta flexibilidad con la posibilidad de darles un trato bastante tosco, bastante duro, porque hay que cuidarlos bastante, son bastante sensibles también, ¿no? Cualquier maltrato, si los pisamos mucho, etcétera, podemos generar una serie de fisuras o algunas afectaciones a la estructura de las mismas. Y finalmente tenemos los emisores. Los emisores vienen a ser los elementos de aporte de agua ya directamente a la planta. Pueden ser goteros, pueden ser aspersores, pueden ser microaspersores, ¿no? Ya va a depender de si estamos implementando un sistema de riego por goteo, por microaspersión, etc. La característica de estos emisores es que todos ellos te van a proporcionar un volumen de agua o te van a permitir distribuir un volumen de agua homogéneo. Uno. Dos, es que estos están fabricados especialmente para poder ser fácilmente reemplazables, ¿no? De modo tal que el sistema pueda seguir operando a través de un proceso de recambio bastante rápido. En cuanto a las características ya específicas de caudales,
de duración, si son autocompensantes o no. Ya eso va a depender de cómo hayan conceptualizado el diseño, de la capacidad de inversión también que disponga el beneficiario o el interesado. Hay diferentes tipos y diferentes calidades también, ¿no? La recomendación que les hacía la semana pasada cuando hablábamos de diseño hidráulico, ¿no? Si en alguna situación, por X razones, ustedes tienen que ajustar los presupuestos o ajustar los montos de inversión en algunos de los componentes, lo primero que pueden considerar es el reajuste de costos en los emisores, porque estos los van a poder reemplazar rápidamente, ¿no? En cambio, las tuberías principal, secundaria, terciaria, esas son más fastidiosas de cambiar. En cuanto a la instalación del sistema de riego, dependiendo si estamos hablando de un sistema de riego tecnificado por goteo, etcétera, más o menos todos ellos siguen un parámetro bastante similar o un conjunto de acciones algo similares, ¿no? Y también algunos cuidados que se tienen que tener en cuenta. Lo primero que tenemos que considerar siempre es evitar generar daños mecánicos en las tuberías, ¿no? Por manipulación, por exposición a situaciones que puedan afectar su estructura, tanto interna como externa. Hay veces hay personas que circulan sobre las tuberías, ¿no? Porque son de calidad N, de clase 5, clase 7, etcétera, ¿no? Pasan por encima, o porque son los laterales y nos han dicho que son resistentes, las ponemos en el piso y por prisa, etcétera, pasamos por encima, las pisamos, etcétera. Eso siempre va a tener un nivel de impacto y un nivel de afectación a la estructura misma de la tubería. Hay que evitar siempre exponerlas a estas situaciones. Otra atención que tenemos que tener en cuenta es tratar de ceñirnos al el cronograma de trabajo que se ha planteado, ¿no? Para que el sistema pueda quedar instalado dentro de los plazos apropiados. Recordemos que el sistema va a permitir la instalación de una serie de cultivos que han sido o que de los cuales se ha estimado el caudal necesario, ¿no? En función a determinadas épocas de siembra y demás. Si no se cumple ese programa, pues los aportes o las necesidades de agua que van a requerir estos van a variar. Antes de la instalación, siempre hay que hacer la compatibilización del mapa de diseño con el terreno de instalación, ¿no? Para ver si el relieve se ajusta con el diseño que se tiene en planos, si efectivamente se están considerando o se ha estimado de forma apropiada el número de hileras, las longitudes tanto de las tuberías secundarias, terciarias, como también de los laterales, ¿no? De los portalaterales, sobre todo los portalaterales porque estos van a variar, ¿no? Hay veces en el diseño original se había considerado que los portalaterales van a tener, qué sé yo, 80 metros y en la práctica tienen algo más o en algunos casos algo menos, ¿no? Entonces hay que hacer la verificación respectiva para tratar de optimizar el material, ¿no? Si es que hay un sistema de impulsión, ¿no? Y hay también unos sistemas de control del cabezal, paneles eléctricos, bombas, etcétera. Siempre hay que considerar su instalación teniendo en cuenta la participación de personal especializado, ¿no? Para evitar exponer estos equipos a algunas situaciones que vaya a afectar su normal funcionamiento y sobre todo que pueda reducir su vida útil, ¿no? Por ejemplo,
en sistemas de riego tecnificado donde hay bombas, ¿no? Hay que colocar siempre, por recomendación, paneles de protección, ¿no? Para evitar las descargas o las fluctuaciones de tensión, porque a veces el motor está funcionando, hay una baja en la tensión, el motor sigue funcionando, pero una vez que se para, ¿no? Ya no vuelve a operar, hay que hacer todo un manejo o hay que hacer toda una reparación y demás, ¿no? Al momento de instalar la tubería principal, siempre hay que considerar que ésta tiene que estar enterrada mínimamente en un rango de 1 a 1,5 metros de profundidad. Hay ocasiones en que el sistema de riego va a atender pues una demanda mucho más grande de áreas, ¿no? Por ejemplo, hay fundos que tienen 1,000, 5,000, 3,000 hectáreas, ¿no? En este caso, pues la tubería principal tendrá dimensiones algo mayores, tendrá dimensiones de 1,5 metros de diámetro, 2 metros de diámetro, etcétera. Y estas tendrán que ir enterradas a profundidades algo mayores. En cualquier caso, la profundidad de enterramiento no tiene que superar los 2 metros, los 3 metros, ¿no? Puede ir en el rango de 2,5 metros, 3 metros en el peor de los casos. Más allá de eso, también ya es bastante más costoso ya. Las tuberías secundarias también van a ir enterradas, ¿ya? Al igual que la tubería primaria, las tuberías secundarias por lo general van enterradas a una profundidad variable entre los 50 y 70 centímetros, ¿no? Si es de polietileno va a 50 centímetros, algo por ahí. Si es de PVC va un poquito más profunda porque estos requieren algo más de protección. En cualquier caso, que se trabaje con tuberías que vayan a estar enterradas, también hay que tener en cuenta la calidad del material de relleno. Tienen que ser material que no contenga elementos cortantes que vayan a afectar la superficie exterior de las tuberías, ¿no? Y que puedan generar alguna fisura y que como estas van a trabajar a una determinada presión, esta fisura pueda acelerar o reducir la vida útil o que en algunas situaciones, ¿no? Por la misma presión puedan generar algunas fracturas en la tubería que terminen afectando todo el sistema. Hay que tener bastante cuidado en el correcto tamizaje de este material de relleno para evitar que contengan estos elementos, ¿no? Y sobre todo al momento de compactación hay que hacerlo con bastante cuidado. También en algunos casos, sobre todo en estas tuberías de polietileno, hay que tener cuidado con los sellados, ¿no? Hay que hacerlo siempre con personal apropiado y que tenga el equipamiento también apropiado. A veces que decimos, no, esto es solamente para colocar ambas tuberías a presión, pero se requiere algo de equipo apropiado para hacerlo de forma idónea. De lo contrario, no encajan bien, no empalman bien, y esto va a generarnos una serie de afectaciones ya en el uso. Siempre que se instale un sistema de riego tecnificado, ¿no? Una vez que se ha instalado la tubería principal y la tubería secundaria, y antes de instalar las tuberías terciarias, hay que hacer todo un lavado del cabezal, ¿no? Desde el ingreso de agua al sistema hasta la salida en las tuberías secundarias. ¿Por qué? Porque como estas se van a ir enterrando, ¿no? Hay veces en este proceso de enterramiento ingresa algo de material, algo de tierra, así a estas tuberías dentro de ellas, o también hay algunos insectos, unos pequeños insectos, así que ingresan a estas y si no se hace este lavado, ¿no? Pues estos van a quedar confinados dentro del sistema y si se ha conectado ya sin el lavado la tubería terciaria y los portas laterales, pues estos insectos van a terminar siendo arrastrados hasta estos puntos y difícilmente salen de ahí, ¿no? Y lo que van a generar es la obstrucción del sistema.
La finalidad de este lavado del cabezal de tubería principal y tubería secundaria es tener limpio todo el interior de las mismas. Una vez que se ha hecho este lavado, inmediatamente se procede a la instalación conjunta tanto de la tubería terciaria como de los laterales, ¿no? Se tiene que, la recomendación siempre es que las tuberías terciarias y laterales se instale en un momento continuo o lo ideal pues es un momento único, ¿no? Es decir, el día de hoy se instala la tubería terciaria de todos unos 3, 4 sectores, qué sé yo. Y siempre que se termine la instalación de las tuberías terciarias y laterales, también se procede al lavado respectivo de las mismas, ¿no? El lavado interno. Una vez que se ha desarrollado este lavado, se procede a taponar los extremos para evitar el ingreso tanto de insectos como de tierra, ¿no? Si no se hace esto, ¿no? Generalmente lo que ingresan son pues insectos básicamente, ¿no? Algunos pequeños escarabajos que luego van a quedar atrapados dentro del sistema. Entonces, la finalidad es evitar eso. Cuando se haga el lavado, tanto a nivel de las tuberías primarias, secundarias o de las terciarias y las laterales, siempre este lavado se tiene que iniciar en las partes más próximas o más cercanas del cabezal y termina siempre en los puntos más alejados, ¿no? Hay que tratar de hacerlo siempre a caudal lleno, ¿no? Para que se garantice la limpieza apropiada del sistema. Antes de la puesta en marcha y una vez que se haya terminado de instalar toda la red de distribución, ¿no? Se tiene que verificar una puesta en marcha de prueba. Para esto se tiene que revisar las presiones recomendadas en el diseño para no sobrecargar la red, sobre todo no sobrecargar de presión las tuberías. Hay que también hacer una verificación de los resultados de los análisis de agua, ¿no? Para revisar la concentración de carbonatos, bicarbonatos, etcétera. No porque estos vayan a imposibilitar o vayan a inhabilitar la pertinencia de nuestro sistema, ¿no? Sino para verificar la variación de los contenidos de esta en comparación con las pruebas iniciales de diseño que se habían tomado en cuenta y hacer algunas recomendaciones de ajuste ya en la operación, ¿no? Porque sabemos que estos carbonatos, bicarbonatos y demás van a generar precipitados y acumulaciones dentro del sistema, que van a ir reduciendo la operatividad del mismo y en algunos casos, ¿no? Van a generar incrementos en la presión. También hay que asegurarnos que las válvulas estén abiertas, ¿ya? Tanto a nivel de las tuberías secundarias, terciarias, que estén estas cerradas para que pueda operar apropiadamente el sistema. Se tiene que verificar que cada uno de los bloques de riego funcione bien y que los goteros o los aspersores, los emisores, también estén funcionando apropiadamente. Hay que ir verificando siempre los caudales y presiones en los diferentes puntos de control. Ahí hay que tener en cuenta la recomendación que hacíamos la clase pasada, ¿no? Que el diferencial de presión no debe ser más allá del 10% y entre el punto más cercano y el punto más lejano, ¿no? En cuanto al mantenimiento del sistema, se recomienda que se haga un mantenimiento periódico, ¿no? Cada 50 o 60 días, dependiendo de las características del agua, ¿no? Si tiene más o menos elementos no deseados, será cada 50 días, si no, será cada 60 días. Y también que estos lavados, ¿no? Que van a ser periódicos, que se conocen como flushing, se realicen a presiones variables entre 3 y 4 kilogramos por centímetro cuadrado. Se busca que la presión sea
en este intervalo para garantizar el arrastre apropiado de los sedimentos que se puedan ir acumulando dentro de las tuberías. El lavado se va a realizar con la recomendación que habíamos visto anteriormente en la instalación, ¿no? Siempre iniciándose en el cabezal y luego la conducción principal y demás, ¿no? Y buscando que el flujo pues pueda ir distribuyéndose a lo largo de de toda la tubería secundaria, terciaria, los portalaterales, los laterales y demás, ¿no? Hay que tener siempre cuidado en este proceso de no generar una sobrepresión. Entonces, para esto, la recomendación es que antes de cerrar completamente la tubería de un sector, ¿no? La válvula de un sector, debemos abrir parcialmente la del siguiente sector, ¿no? Para evitar que pueda haber una sobrecarga en la presión. De no hacerlo así, si cerramos una válvula, ¿no? De un sector y de ahí recién abrimos la válvula del siguiente, en ese intervalo de segundos que nos puede tomar trasladarnos de un sector a otro o abrir la siguiente válvula, ¿no? Se puede generar una sobrecarga en la presión y el sistema podría colapsar. Muchas veces en este proceso de mantenimiento vamos a detectar que se ha generado algunos precipitados en el interior de las tuberías, ¿no? Básicamente carbonatos y otros similares. Para esto, la recomendación es que se pueda realizar el lavado incorporando algunos ácidos, ¿no? Que puede ser el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico en una concentración al 10%, ¿no? Y hay que recomendar o hay que recordar que esta dilución tiene que ser eh, primero el agua y luego el ácido, ¿no? Para evitar la reacción respectiva. Si lo hacemos al revés, lo que va a generarse es una reacción donde va a haber una emanación, ¿no? Que nos puede afectar. Entonces, para realizar este flushing se procede a dejar fluir el cuerpo de agua, si se ha considerado necesario la incorporación de estos ácidos, considerando estos ácidos, ¿no? Y que estos fluyan a una baja presión y verificar que los emisores estén operando un gasto mínimo. Lo que se va a buscar con estos es que a través de la acción de estos ácidos, sobre todo, ¿no? Se vayan disolviendo los precipitados que se puedan haber generado dentro de las tuberías. Una vez que se ha cargado todo el sistema, ¿no? Se mide que el gotero más distal, es decir, el más alejado, el más extremo, ¿no? También tenga un nivel de acidez aceptable que debe estar entre el rango de 2 o 3. Para esto se va a utilizar eh, los papeles de pH respectivos, ¿no? Para verificar el nivel de acidez. Tiene que ser bastante ácido, pero estamos indicando que debe estar en el rango de 2 o 3 nada más. Si está más, ¿no? Quiere decir que la dilución ha sido muy baja o el gasto de los aspersores no es el mínimo. Una vez que se ha hecho esto, se procede a cerrar toda la instalación, ¿no? Se cierra todo y se deja todo el sistema cargado, ¿no? Y esto tiene que ser al menos por 12 horas para que en este periodo de tiempo, ¿no? La dilución de ácido que está presente en el sistema pueda llevar adelante, ¿no? La reacción con los carbonatos o los sedimentos que puedan estar dentro del sistema. Pasado las 12 horas, ¿no? Se deja circular nuevamente el agua, ¿no? Mediante el flushing, es decir, a una presión que va entre 3 a 4 kilogramos por centímetro cuadrado. Y esto también se hace por un periodo aproximadamente de unas 3, 4 horas, ¿no? Buscando que todo
los residuos puedan ser expulsados. Para eso obviamente se abren los tapones distales de cada portarramal, de cada portagoteros, para que por ahí pueda fluir, pueda salir el agua que está ya contenida y que, en la cual se ha disuelto los precipitados, si es que estos están ahí. Aparte de este mantenimiento rutinario que se va a realizar cada 60 días o 50 días, ¿no? Hay otro conjunto de operaciones de mantenimiento que se tienen que llevar adelante, pero ya específicas por cada uno de los componentes que van a formar el sistema. Por ejemplo, para las bombas, ¿no? Si son estas motobombas que funcionan con combustible, ¿no? El proceso de mantenimiento va a considerar la revisión de todo el sistema propiamente dicho. Si son las bombas eléctricas, ¿no? Ahí hay que revisar la conexión eléctrica y demás. Indistinto a eso, el mantenimiento de las bombas se recomienda que se haga en 3 momentos, ¿no? Al término de la temporada, es decir, cuando culmina el periodo de uso del sistema, o cuando se va a hacer un recambio de los cultivos, ¿no? Ya se cosecha el cultivo de maíz que se ha atendido, el de alcachofa, qué sé yo, y se va a proceder a instalar en unos días más o en algunas semanas el cultivo de rotación. En ese caso se procede a hacer el mantenimiento por término de temporada, ¿no? Ahí se retiran todas las bombas, se revisan los rodamientos, ¿no? Y algunos sellos para verificar si están desgastados, se hace el mantenimiento respectivo a los mismos, se revisa si hay consumo de energía eléctrica o no. Eso al término de la temporada. Obviamente, en este término de temporada, ¿no? No se ha habilitado la distribución eléctrica, es decir, se ha bajado la cuchilla general. El otro momento de mantenimiento de bombas es al inicio de temporada o al inicio del nuevo ciclo de producción. Se revisa en forma general si que el motor esté funcionando apropiadamente, ¿no? Si este es eléctrico, se revisa la conexión eléctrica. Si es que se requiere hacer algún recambio en la conexión eléctrica, se procede al mismo. Hay ocasiones en que algunos segmentos de las instalaciones se han sulfatado por exceso de humedad, o algunos puntos de las canaletas de conducción de la red eléctrica se han movido, se han despegado. Siempre hay que estar revisando esos para que estén correctamente implementados, correctamente instalados. Durante la temporada, es decir, como parte ya del mantenimiento rutinario, ¿no? Siempre hay que estar revisando el funcionamiento, si hay vibraciones. Hay que tener cuidado con las bajas de tensión en el caso de motores eléctricos, ¿no? Para eso es indispensable los paneles de protección respectivos. Me estaba olvidando. Y lo otro es que siempre después o antes del inicio de temporada, ¿no? Le hagan un pintado a las bombas, ¿no? Para que éstas estén protegidas apropiadamente. Parece algo suntuoso, pero es importante. La pintura, siempre en cuando sea la apropiada, no sea una pintura corrosiva, ¿no? Va a proteger también a las bombas, sobre todo del ingreso de ciertos elementos. De ahí tenemos el mantenimiento de los filtros. Igualmente, el mantenimiento de los filtros se va a recomendar que se realice al menos en 3 oportunidades o en 3 momentos. A la culminación de la temporada de producción, ¿no? Para lo cual se tiene que drenar totalmente el agua en los diferentes equipos de filtración. De ahí se hace la inspección de los filtros, de la parte interior de los filtros. Si los filtros son
de grava, se procede a hacer el lavado de la grava para retirar las películas de microorganismos que se puedan haber generado alrededor de estas, ¿no? Y una vez terminado este proceso, se vuelve a incorporar la grava dentro de los filtros, si es un filtro de grava. Si es un filtro de anillos, pues se procede al retiro del anillo, ¿no? Se hace la limpieza utilizando una pistola de aire para remover los sedimentos que puedan estar atrapados en el mismo. También es recomendable realizar la revisión del cableado eléctrico de estos filtros, ¿no? Para evitar o para verificar que no hayan conexiones que estén disipando energía. Una vez concluido este mantenimiento a la culminación, ¿no? Se procede a realizar el pintado de los filtros. Y bueno, se deja ya hasta el inicio de temporada. Días previos al inicio de la temporada del nuevo ciclo de producción, se procede a hacer otro mantenimiento. Se revisan las conexiones, si hay controles automáticos, se revisa que estos estén funcionando bien. Igualmente se verifica la limpieza interior del filtro, ¿no? Que no haya ingresado nada. Hay veces se nos escapa algún elemento o ingresa algún insecto, etcétera, ¿no? Finalmente se hace un nuevo lavado y se pone en operación el filtro. Ya en cuanto a las actividades de mantenimiento propios ya del aspecto rutinario, ¿no? Estos van a depender de la observación, ¿no? En cada proceso de atención hay que estar siempre observando, ¿no? Para verificar que el filtro esté funcionando, que esté reteniendo los sedimentos. Una forma de verificar que el filtro esté funcionando es en el diferencial de presiones, ¿no? Entre el manómetro de entrada y el de salida. La recomendación que este diferencial no sea mayor a 5. De ser así, se va a tener que efectuar automáticamente un retrolavado, hacer una revisión manual de las válvulas, etcétera, ¿no? Porque indica de que el filtro no está trabajando bien, está reteniendo demasiado tiempo el cuerpo de agua, no está pasando con la fluidez que se esperaba el cuerpo de agua y por eso hay un incremento en la presión. Eso es en los filtros tipo tambor o de grava. Si hablamos de los filtros tipo malla, ¿no? Igualmente hay que hacer un mantenimiento rutinario si es que el manómetro indica una caída de presión igual o mayor a 3, ¿no? Ahí hay que hacer también el mantenimiento respectivo. Respecto a las válvulas, ¿no? Estas hay que vaciarlas totalmente cuando se culmina la temporada, es decir, cuando se termina el proceso de producción y se va a iniciar el proceso de reinstalación de la rotación, ¿no? Hay que verificar que las válvulas estén vacías, se revisa de una por una. Una vez concluido, siempre hay que verificar que las válvulas queden abiertas, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque nuevamente al reinicio de la temporada, ¿no? Como se va a se va a hacer una prueba de marcha inicial antes de la nueva temporada, a veces dejamos cerrada una válvula y el sistema empieza a operar y hay una sobrecarga de presión. Por eso es que la recomendación en el caso específico de válvulas siempre es dejarlas abiertas. Termina la temporada, se hace el vaciado, la limpieza de las mismas y se deja abierta. Ya al inicio de la temporada, ¿no? Se verifica nuevamente las válvulas. Si hay algunas válvulas automáticas, se verifica también el cableado vinculado a las mismas. Y también si es que estas están o dependen o están conectadas a algunos sensores,
¿no? Se verifica el normal funcionamiento de los sensores. En el caso específico de sensores hay algunas consideraciones especiales que vamos a ver en unos minutos. Y antes del inicio de temporada siempre hay que verificar el correcto funcionamiento de las válvulas, ¿no? Que abren y cierren bien sin necesidad de un esfuerzo especial, ¿no? Sin necesidad, hay veces algunas válvulas se traban o por exceso de funcionamiento, etcétera, ¿no? Se requiere alguna fuerza especial. Hay que tener cuidado con eso porque indica que la válvula tiene que ser cambiada, porque si la seguimos operando, haciendo un esfuerzo manual, en algún momento, ¿no? La manija puede quebrarse, etcétera, y la válvula o queda medio abierta, queda a veces cerrada, etcétera, y va a generar todo un problema en el sistema. Ya durante la temporada tenemos que verificar que cada válvula esté operando bien, ¿no? Ahí hay que hacer los procesos de lubricación según las recomendaciones del fabricante o con la periodicidad del mismo. También si vamos a utilizar algún lubricante especial, hay que tener en consideración la provisión apropiada de los mismos para no emplear otros tipos. Las válvulas son muy delicadas, hay que darles la atención especial. Un mal funcionamiento de las válvulas, ¿no? Va a indicar que puede darse una sobrecarga de presión en el sistema y esto puede terminar generando la fractura de alguna tubería. En cuanto al tablero electrónico, ¿no? O los elementos de sensores, etcétera, siempre hay que darles un mantenimiento a la culminación. Pero como estos son elementos electrónicos muy sensibles, siempre hay que tener en cuenta el apagado total del sistema de energía, ¿no? Baja la cuchilla general, para proceder a hacer la limpieza. Hay que hacerlo con bastante cuidado, eviten utilizar agua u otro elemento similar. Si van a hacer alguna limpieza de algún sensor, utilicen el alcohol isopropílico. ¿Ya? No vayan a utilizar un alcohol diluido, ¿no? Esos alcoholes medicinales, ese alcohol de 76 grados, etcétera, porque esos contienen agua y esto puede afectar el sistema. Hay que tener bastante, el sensor, hay que tener bastante cuidado. Otra recomendación específica, perdón, respecto a los sensores y elementos electrónicos, ¿no? Es cuidado con toparlos directamente con la mano. A veces los topamos directamente con la mano y terminamos, en el mejor de los casos, descalibrándolo, ¿no? Y el proceso de calibración de muchos de estos sensores es complejo y a veces requiere algún equipo, algunos instrumentos especiales. Y en el otro caso, en el extremo ya muy fatalista, pues el sensor se daña, ¿no? Yo he tenido oportunidad de atestiguar eso, ¿no? El operador por un exceso de trabajo, de responsabilidad, quiso hacerle él mismo la limpieza y terminó pasando la mano por encima del sensor y el sensor ya se malogró, ¿no? Y eso que solamente su mano estaba un poco sucia con algo de tierra, pero hay que tener bastante cuidado. Al inicio de temporada, en el caso de elementos electrónicos, eléctricos, los tableros, etcétera, siempre hay que darle una revisión a las conexiones. En este caso hay que revisar que todas las conexiones estén firmes, ¿no? Sobre todo en los puntos de empalme o en los puntos de ingreso a algún dispositivo, que no estén, como se dice, vibrando, que no estén mal ajustadas, porque esa vibración pequeña que parece, ¿no? Puede generar variaciones en el amperaje, en la tensión. Hay que verificar su correcto funcionamiento, ¿no? A través de los elementos de chequeo, ¿no? Como son el amperímetro, el voltímetro y demás. Hay veces que algunos de estos elementos tienen pequeños cruces, ¿no? Entonces, para eso es importante contar con el personal apropiado que haga las verificaciones y proceda a las recomendaciones de cambio, de mantenimiento específicos y especiales que puedan requerirse.
Obviamente esto es para sistemas de riego tecnificado con cierto nivel de tecnificación adicional, ¿no? El empleo de sensores y demás. Durante la temporada, ¿no? Cada semana o después de una cantidad X de ciclos de operación, puede ser cada 3 días, cada 5 días, ¿no? Hay que revisar de forma visual todos los componentes, sobre todo el cableado y demás, ¿no? Para verificar que estos estén firmemente sujecionados para que no estén haciendo mal contacto. En cuanto al mantenimiento de las tuberías, ¿no? Como habíamos indicado, se tiene que desarrollar de forma periódica, cada 50 o 60 días, el flushing. Pero además de eso, hay algún conjunto adicional de acciones a tomar en cuenta. Al término de la temporada, ¿no? Y esto antes de que el sistema deje de funcionar, es decir, en el último ciclo de riego, perdón, no hay que marcar donde identifiquemos que hay roturas o fisuras en la red, sobre todo a nivel de los portaaspersores, de los portaemisores, porque estos generalmente en un periodo de 2 años más o menos, ¿no? Van a ir generando algunas fisuras, ¿ya? Aparte de eso, siempre hay que tener cuidado con el correcto drenaje de las tuberías principales, secundarias, laterales, ¿no? Es importante dejar abiertas todas las válvulas. Esto siempre hay que tener en cuenta. Y finalmente, hacer una inspección rápida en las tuberías, tanto en los laterales como en los terciarios, para verificar, aparte que no hayan fisuras, ¿no? Algunos puntos de especial cuidado. Por ejemplo, que alguien movió una piedra o hay sistemas de riego tecnificado que algunos conductos pasan por una zona medio pedregosa, ¿no? Entonces ahí hay que verificar que no hayan piedras que se hayan acumulado, que estén generando presión sobre el sistema y demás. Siempre hay que estar atentos. Eh, Al inicio de la temporada, ya habíamos dicho, hay que revisar la operación de todo el sistema, ¿no? Antes de reiniciar una nueva temporada, siempre hay que verificar las válvulas. Antes de poner en marcha el sistema y verificar que el sistema de tuberías esté operando bien, que no hayan fisuras en el periodo de descanso, etcétera, siempre hay que darle una revisión a las válvulas. Tienen que estar abiertas todas ellas, ¿no? Para evitar sobrecargas en la presión. Durante la temporada, el mantenimiento principal que se le da a las tuberías es la limpieza de las mismas a través del flushing que ya hemos hablado. Si es necesario y tenemos la sospecha, sobre todo en determinadas épocas, de que el volumen de agua está trasladando todavía algunos sedimentos, ¿no? Lo recomendable es abrir grupos de 5 laterales, ¿no? Para verificar que el agua esté saliendo limpia o que tenga el nivel como les digo, el nivel de pigmentación, el nivel de oscurecimiento apropiado, ¿no? Va a depender de cada caso en particular. Si por alguna razón verificamos que el agua que está emitiéndose a través de los laterales no es limpia o está demasiado oscura, considerando ciertas características, ¿no? Lo recomendable es detener todo el sistema, ¿no? Y proceder a llamar al especialista para que pueda verificar lo que está aconteciendo. No necesariamente va a deberse a que los filtros estén fallando o si los filtros no están operando bien, tal vez en el momento de cambio, de recambio de algún filtro, de algún sello, etcétera, se ha cometido algún error o no se ha sellado bien o no nos hemos dado cuenta y hay una fisura en algún punto, qué sé yo, y de ahí se está generando la dificultad, ¿no? Entonces,
Cuando vemos o cuando identificamos que hay alguna situación que desconocemos cómo abordarla, lo recomendable es llamar a un especialista, ¿no? Para que él nos pueda orientar de la mejor forma y no terminemos nosotros generando mayores complicaciones. En cuanto a los emisores, ¿no? Acá hay que tener en cuenta que al término de la temporada es el momento ideal en el cual nosotros vamos a poder aprovechar en hacer el recambio de algunos emisores que estén rotos, que estén obstruidos, ¿no? Por acumulación de sedimentos, de precipitados, ¿no? O que los hayamos puesto de forma de emergencia nada más, porque el que tenía que ir, el que correspondía ahí no era el apropiado, no era el indicado, etcétera, ¿no? O en algunos casos, ¿no? Se va a renovar todo el conjunto de emisores por unos nuevos de mejor calidad, los autocompensantes de mayor periodo de duración y cosas similares. Al inicio de temporada o en fechas previas, próximas al inicio de temporada, siempre es importante hacer una revisión visual de algunos daños o signos de deterioro que se puedan haber generado sobre los emisores, ¿no? Porque hay veces en este periodo de descanso o de reinstalación de un cultivo, ¿no? Al tender nuevamente la red, se ha movido un aspersor o se pisó un aspersor y se dañó, cosas así, ¿no? Entonces, siempre es importante revisarlo. Esta revisión, obviamente, como se entiende, va a poderse desarrollar cuando el sistema opere, ¿no? Entonces, hay que estar atentos. Cuando el sistema opera, se procede a hacer esta verificación para identificar estas posibles obstrucciones. Ya durante la temporada, ¿no? La recomendación de mantenimiento de aspersores es una verificación mínimamente mensual sobre la descarga y la presión de operación de cada uno de ellos, ¿no? La recomendación es que se verifique la descarga y la presión en el primer emisor del sector y en el último o en el más distal, ¿no? Ahí ya hemos dicho que debe de haber una variación de presión y también una variación tope del flujo, de la velocidad. No puede haber mayor variación. Si ustedes identifican que la variación de presión es superior a los rangos que hemos visto la semana pasada, inmediatamente tienen que hacer las correcciones respectivas, ¿no? Verifiquen en primera instancia si la válvula está totalmente abierta, si no hay algunos aspersores que estén obstruidos. Hay ocasiones en que uno o dos aspersores o tres están obstruidos y eso genera una variación en la descarga o en la presión de todo el conjunto. ¿Qué más? Si en alguna situación ustedes tienen instalado su sistema de riego tecnificado en una locación donde también hay precipitaciones pluviales, ¿no? Siempre después de una precipitación verifiquen y a partir de esta precipitación no se ha generado la obstrucción externa de los emisores, ¿no? Porque a veces llueve en determinada época, ¿no? Y la película de agua de la precipitación es más alta y se genera algún arrastre de tierra, de sedimentos y terminan depositándose en la parte externa de los aspersores. Y hay veces cuando empieza el proceso ya de oreado, cuando ya la lluvia escampa, ¿no? Estos se apelmazan y terminan taponando por fuera los aspersores.
¿ya? También verifiquen ustedes, hay zonas en las que por X razones el sistema de riego se ve expuesto al ingreso de animales, ¿no? Hay veces de la misma finca, ¿no? Y hay algunos animales que cuando ingresan, pues mueven o arrastran los laterales, ¿no? Entonces, o hay veces que pisan los emisores, también verifiquen esto, ¿no? Hay que tener bastante cuidado porque de ser así, ¿no? Uno, en el mejor de los casos, simplemente vas a estar regando donde no debías, ¿no? Vas a estar incorporando agua donde no debías, eso es si tienes mucha suerte, y en otra situación, pues, el tránsito de estos animales, o en algunos casos de personas mismas, ha terminado afectando la estructura del emisor o del portarramal. Entonces, eso va a generar pues que el emisor no trabaje bien, y esto a su vez va a derivar en que haya una sobrecarga de presión y se genere la reducción de la vida útil del sistema o de la tubería, o en algunos casos la sobrecarga de presión, y termine generándose alguna fisura, etcétera. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Eh, Otro aspecto sobre los emisores, ¿no? Siempre traten de tener algunos recambios extras a la mano, ¿no? Hay veces, esto también les comento porque lo he visto, se adquiere una cantidad definida, ¿no? Se necesitaba, qué sé yo, 100 emisores y se compraron 100 nada más. Y ya en el funcionamiento, algunos emisores se obstruyen más rápido por X razones, ¿no? Y para recambiarlos no hay el emisor, o ya no, o tenemos que persistir en que el sistema opere con un emisor o con algunos emisores funcionando de forma deficiente. Otra recomendación sobre los emisores, traten de adquirir siempre emisores que tengan un periodo de presencia en el mercado que vaya entre los 5 años aproximadamente, ¿no? Para que ustedes los puedan recambiar. Hay situaciones, y esto les comento porque también he visto, ¿no? Que el productor compra unos emisores porque estaban en descuento, estaban en oferta, pero ya era prácticamente la última remesa de ellos que venían, ¿no? Entonces ya cuando se requiere un reemplazo, ya no está presente en el mercado. Ya son modelos o descontinuados, son modelos que ya no ingresan al mercado por X razones, y se tiene que generar ya, o se tiene que forzar la adaptación de algún otro similar y demás, ¿no? Pero como no forma parte del mismo grupo, va a funcionar, pero con ciertas limitaciones, y va a forzar de forma mínima, pero de forma acumulativa al mismo tiempo, el funcionamiento del sistema. Si es que en el sistema de riego hemos considerado un sistema de fertilización, ¿no? Vamos a tener el equipo inyector de fertilizante, ¿no? Que viene a ser otra pequeña bomba donde captura el agua de la dilución de los fertilizantes y la incorpora en el sistema, ¿no? En este caso hay que prestarle atención a este inyector, hay que lavarlo bien al final de cada temporada, igualmente revisando sus válvulas, revisando sus conexiones, y hay que prestar atención a eh, si las paredes internas se han visto afectadas por procesos de corrosión, porque como vamos a trabajar, o como se va a trabajar en este supuesto con elementos disueltos en el agua, estos pueden generar algún tipo de reacción que puede afectar la cubierta interior de la tubería, ¿no? Y la va a ir corroyendo, la va a ir erosionando. Hay que revisar eso. Si verificamos eso, procedemos a hacer el cambio respectivo. Por lo general, quienes, como dicen, pagan pato primero, son las válvulas, ¿no? Las válvulas son las que se van a ver afectadas mucho más rápido. Al inicio de la temporada, algo similar a lo que hemos visto en las bombas, ¿no? Revisar que no haya erupciones, que estén funcionando bien,
verificar de forma apropiada y durante la temporada, ¿no? Hay que hacer lavado de cada uno de los tanques, ¿no? Para evitar que se puedan generar acumulaciones de elementos dentro de ellos. Hay que estar verificando también que no se algunos elementos, algunos fertilizantes, ¿no? Que si bien es cierto, se puede lograr una dilución apropiada en un determinado líquido, en agua nada más, ¿no? Hay que estar en constante batido para que no se pueda generar una precipitación, o no puedan decantarse algunos sedimentos, alguna parte de estos elementos en el fondo del tanque, ¿no? Entonces ahí hay que verificar que estos no se estén acumulando. Otra recomendación en este caso de darse, ¿no? Eviten cambiar tanques, ¿no? Si estás utilizando un tanque para una solución tipo A, digamos, ¿no? Persistir en el uso del mismo con ese tipo de solución. No cambien, no hay que rotar. Ahora este tanque va a ser tan para la solución B y este otro para la solución C, y el que era solución C ahora va a ser A, etcétera. Porque lo que se puede haber generado es una pequeña película, pequeña manente, molécula con las nuevas diluciones que se vayan a reemplazar. Bien, sería todo respecto a la instalación o Cistergo, citar un documento relacionado a los procesos de instalación de sistemas de riego por goteo y también por microaspersión, ¿no? Se lo solicitan a CONCIE para que les pueda facilitar. Si hubiese consultas de parte de ustedes, quedo atento a poderlas absolver. Bien, si no hubiese consultas, muchas gracias. Atención, acá en pantalla, en la solicitud de documentación adicional, consulta o científico de un sistema, con toda confianza me lo hace. También más adelante estaríamos reencontrando más adelante. Buenas noches, disculpe. Sí, sí, buenas noches. Bien. Esta parte de la última clase sí hemos entendido bien, pero las dos primeras un poco más complejo. ¿Nos podría, los videos, no sé si podría compartirnos? COICIEP les va a facilitar los videos, no se preocupen. Excelente, ¿Ya? gracias. Y si hay dudas adicionales ya durante el proceso de elaboración de algún sistema, una vez más, con toda confianza, me escribes nada más al número de WhatsApp en la PPT, ¿no? Y con todo gusto yo te vuelvo a explicar o te alcanzo alguna información adicional o despejo las dudas que tú puedas tener. No hay problema de mi parte en ese sentido, ¿ya? Muchas gracias. Los videos entonces les solicitan a CONICET para que les alcance a todos ustedes. Y alguna documentación extra en ese número de WhatsApp. Yo les voy a facilitar toda la información que ustedes puedan requerir y que yo tenga a disposición. Bien, entonces, muchísimas gracias por la atención prestada. Una vez más, disculpen por la demora excesiva, no se me dificultó el tránsito.
Será hasta una nueva oportunidad, Dios mediante. Muy buenas noches con todos. Permiso. Sí, muchas gracias. Muchas De mi gracias, parte, muchas gracias, gracias. gracias. Muchas gracias, sí. Muchas gracias, dije.